startup. Sí, siempre, o sea, me quedo pensando de que yo tendría que tener algún ejercicio acá. Es todo medio teórico. Debería tener algún. Como para darle continuidad ahí, ¿sacás? ¿Te caíste? Claro, claro. Entonces, como para darle tipo, sacás de que. No sé, sea más ida y vuelta. No he tenido tiempo tampoco de hacer mucho ejercicio. Sí, oye. Es lo que hay. Hoy tengo. Hoy tengo acá. Hay gente acá dando vuelta. Así que hay un cacho de ruido. Tranqui, tranqui. No pasa nada. El mago que abandonó. ¿Eh? Sí, el mago abandonó sin arrancar. Sí, no contestó más. Qué raro que aparte él compartió ahí, llenó el formulario, todo. Medio raro. A ver si voy abriendo lo de TDD. Test. Driven. ¿Dónde lo tengo? Me cago en Dios. Ah, no, porque este no tiene. Está, ya sé lo que es. Esto es. Este lo hacemos mirando la guía. ¿Cuánto de la guía Bien. esta llegaste a chusmear? No, no he hecho ni nada, no he hecho ni nada. Y esta no. Ya te digo, man, estuve todo el día con la cosa de mierda esta del PO. Claro, porque Ya es tenía todo demasiado. aparte, tenía como es, la primera entrega del proyecto más la entrega de la clase. Entonces, Claro. ¿Estás laburando vos? sí, también ¿Estás aparte de laburando eso. estás laburando de programación o estás laburando de otra cosa? No, no, no. Ahí va. Laburo en una empresa que en realidad es de programación, pero está en la parte de administración. Ahí va. Dale, capaz que ahí en el un pique ahí, capaz que sale. Vos, Y capaz que sí. ojalá, ¿no? Nah, igual nada, está complicado. Pues sí. Igual nosotros siempre algo tenemos que hacer de última, después cuando terminemos esto, vemos de enganchar alguna cosita. Siempre sale. Con el resto de los gurises fue saliendo ahí, siempre alguna oportunidad siempre pasa por ahí. Sí, sí, yo estuve conversando de eso mismo con el Charlie. Ahí va. Y tal, me comentó. Me dijo, mira, justo ayer salió un laburito ahí, son 2 semanas, no sé qué. Justo ayer salió. Claro. Pero Capaz dice que que. sí, que 2 por 3 van saliendo. Ahí va. Capaz que después. Mirá, ¿sabes qué? Ya lo voy a hacer. Me voy a meter acá con el Gaby. Voy a meter el private. La puta madre. La alarma. Se me prende la trompeta ahí. Acá le pongo Gaby. Fíjate si él te puede dar una mano con Gonzalo. Andás metiendo. O capaz que igual si no le das una mano, o sea, si no te da el tiempo de hacer nada, por lo menos seguirle ahí el paso a ver qué es lo que hace. Voy a poner acá, o por lo menos eh, involucrando ahí. Ahí, estoy chusmeando. Claro, para ir tirándose. Aparte son páginas web ahí, o sea, en general lo que pasa es que también los productos que son más de negocios acá son más. Es que más complicado invitar a alguien a que chusmee. Porque Claro. el código es tipo como un activo de la empresa, ¿viste? Y tenés que firmar contrato y un montón de porquerías para poder tocarlo. Pero las páginas web es tipo, si también haces eso. Sí, sí, sí. Bueno, dale, vamos a ver esto, a ver. Lo que hacemos con TDD es medio que ir chusmeando acá. Tenemos que es un test. Vamos a arrancar desde el principio. Eh, entonces, TDD, Test Driven Development, que es una disciplina que consiste de crear pruebas automatizadas antes de crear el código de la aplicación, ¿no? Y acá ya hay un par de cosas. Eh, ¿Has visto alguna vez pruebas automatizadas como son o no? Sé cómo son, pero, o sea, nunca hice. Ah, pero no importa, ahora vamos a hacer una igual, vamos a hacer un par. Y después viste que dice que es una disciplina. O sea, no es una herramienta ni nada. O sea, o sea, lo que tiene de disciplina es que tiene un par de reglas ahí que son medias pelotudas hasta que las pones en práctica. O sea, igual
cuando las empezás a practicar, nada, te trae ciertos beneficios. Como toda disciplina, es decir, bueno, me levanto todos los días a las 6 de la mañana, no me cambia nada, excepto que, yo qué sé, tengo algunos beneficios. Entonces dice, entonces la disciplina es crear las pruebas automatizadas antes de crear el código de la aplicación. Practicar esta disciplina nos obliga a encarar el desarrollo de otro punto de vista, no beneficio de otra manera. Esto es lo que decía recién, poder confiar en nuestras tests. No, entonces uno de los beneficios que tiene es lo que dice acá, poder confiar que nuestras pruebas pasan el código, que cuando nuestras pruebas pasan el código, cuando las pruebas pasan, el código está pronto para producción. Eso es una, pues vos imaginate que estás haciendo, o sea, la gracia de TD medio como por arriba, así como para irte dando un preámbulo, es que como vos haces la prueba, vos no haces nada, vos no pones nada en el código de la aplicación a menos que haya una prueba que te lo pide, ¿no? Entonces vos decís, la prueba me pide de que, yo que sé, sume 2 más 2. Claro. Entonces, cuando pones ese código en la aplicación, ya sabes que hay una parte del código que está probando eso. Y al final del día lo que pasa es que, claro, todo el código que vos tenés en la aplicación está probado. Claro, Y ya lo después, probaste todo. claro, porque todo lo que pusiste, lo pusiste porque hay una prueba que te dijo vos poné esto. ¿Entendés? Ese es Sí, sí. Entonces lo que tiene eso al final es que vos podés tener una aplicación enorme. Nosotros tenemos un par de aplicaciones que están bastante zarpadas. Y corremos los tests y zarpadas en tamaño, ¿no? Y corremos los tests y cuando pasan los tests, para adentro. Porque ya sabemos que cada parte de ese código, o sea, no hay nada en ese código que no... Nada, está todo probado. Si No, corrió... claro, está todo probado. Sí. Ta. Entonces, este es una disciplina, tiene beneficios de ese estilo y se trata principalmente de crear primero la prueba, primero el test y después la aplicación. Por eso que es test driven, o sea, es manejado por los tests. Vamos a hacer el test y el test te dice lo que hacer. Después, a ver, ¿qué es un test? Una test suite. Test suite, vos le decís test al test individual. Imagínate vos tenés tipo una función o una clase. Esa clase tiene varios tests. O sea, un test vendría a ser la prueba individual. Al test Sí. suite se le dice a todas las pruebas, ¿no? O sea, todos los El tests que vos tenés. conjunto de todos los test que hiciste. Claro. Que tiene que ser. Entonces acá dice, un test suite o una test suite es un programa que escribimos en paralelo con el código de la aplicación que se encarga de usar el sistema principal, pero digamos el código, ¿no? Vos tenés el test suite y el código de la aplicación. Se encarga de usar el código de la aplicación y evaluar el funcionamiento. O sea, luego vos le vas... básicamente vos vas a tener funciones que esperan determinados input, determinados output. Van a haber pruebas que hacen, tipo le tiro el input, me fijo el output. Entonces evalúan cómo funciona el sistema, digamos. La test suite debería interactuar con todos los elementos de la aplicación más de una vez, de todas las maneras posibles, de varios niveles de abstracción. Cuando practicamos test driven development correctamente, podemos estar seguros que esto es lo que hablábamos recién. Nuestros tests cubren todo el código. Esto es importante también. La test suite debería interactuar con todos los elementos, o sea, todas las funciones que nosotros tenemos en el programa, todas deberían estar tocadas por la test suite de todas las maneras posibles. O sea, si a una función yo la puedo llamar, que ahora vamos a hacer, por ejemplo, yo siempre hago de ejemplo la función suma, ¿no? O sea, una función que suma dos números. Todas las maneras posibles sería, bueno, yo le mando un número cualquiera y el loco me devuelve. O le mando 2 y 2, me devuelve 4. Le mando 2 y 3, devuelve 5. Ahí vamos a ver que hay una manera de decir, bueno, con esta prueba yo cubro todos los casos. Pero imagínate después una función que, no sé, recibe un Sí, usuario entendí. con email. Sí, le pasas un string, ponele. Ahí está. Ahí Sí, está. te Y entendí. decís, vos, mirá, si le paso un número, revienta. ¿Sacás? Tipo, Ahí todos va. los posibles usos. En realidad es sí, no, porque a veces tipo si haces eso, tipo, con JavaScript sobre todo, que no tiene los tipos de datos que hablábamos ayer, todas las maneras posibles, si te pones a hacer eso, le pasas un string, le pasas un integer, le pasas te va al carajo. Tenés un millón de combinaciones posibles. Claro. Dentro de lo que tiene sentido. Y después dice desde varios niveles de abstracción. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Imagínate que tenés una función, imagínate que vos tenés un servidor web, ¿no? Y ese servidor web, vos le das tu usuario y contraseña, ponele y te crea una sesión. ¿Ah? Cuando vos haces eso desde el nivel más alto de abstracción, ¿no? Vos sos el usuario y tenés el servidor web, adentro de esa interfaz que vos tenés, de que tipo tomá usuario y contraseña, dame sesión, adentro de eso hay como varios pasos, ¿no? A eso es a lo que se refiere con varios niveles de abstracción.
vos lo probás desde el nivel del usuario, diciendo vos, dame una sesión con este usuario y contraseña, desde ese nivel hasta el nivel eh, de todas las funciones individuales que vos tenés adentro. Yo que sé, a ver una función que dice, vos, tengo este email, encontrame un usuario. Probás esa función individual y también la probás, a ver, esa función individualmente, la probás de todas las maneras posibles, pero después probás la función más grande que es crear la sesión que tiene esa función adentro. Entonces cuando probás desde el nivel más alto, estás probándolo de adentro también. ¿Entendés? Es Sí, como sí, sí, que sí. como en capas, así vas probando todo desde todos los puntos de vista. La gracia es que sea lo más redundante posible. Cuanto más pruebes, mejor. Claro, Eso es lo que y dice. menos fallo va a tener. Claro. Digo, o menos fallo va a tener. Y otro beneficio que tiene esto, que no sé si está escrito acá, pero si me lo cruzo está. eh, es que cualquier cambio que vos hagas, imagínate que vos tenés algo que está testeado de todos lados. Si vos vas y le cambiás, no sé, un punto por una coma o lo que mierda sea, le haces un cambio chiquito, le cambias un string por otra cosa y corres los tests, te van a reventar de un montón de lados. Esos tests te van a mostrar todo lo que cambió cuando vos hiciste ese pequeño cambio, toda la repercusión que tuvo en el programa, ¿entendés? Porque Claro, tipo, claro, tenés test de todos lados. claro. Ah. Eh, bueno, cuando escribimos una prueba automatizada, tenemos que dejar de lado la creatividad y ver el código con ojo crítico. Crear un test no es un ejercicio de creatividad, sino de control de calidad. Y esto está atado con lo siguiente, que el cambio de perspectiva de tester a developer y viceversa puede ser difícil y quizás la parte más difícil es practicar test driven development. Porque cuando vos haces la prueba, vos imaginate, o sea, vos tenés un problema, ¿no? O sea, te dicen vos, tengo un email y creo que es más, el ejemplo que está acá abajo, sí, siempre uso los mismos ejemplos hasta sin querer. Eh, Imagínate vos tenés el problema, te dicen, vos, un email, tengo un string que es un email y tengo que encontrar el usuario. Vos tenés un problema, cuando vas a hacer el código, digo, vos buscás la manera más creativa de resolver ese problema. Capaz que haces una query, una base de datos, yo qué sé, capaz que tenés un array con todos los usuarios, recorres el array, ponele, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando haces el Claro. código estás haciendo uso de la creatividad, digamos, para resolver el problema de la mejor manera posible. Ahora, cuando Claro. vos haces el test, eh, en realidad lo que estás haciendo es algo es distinto, porque es más como el trabajo de un auditor, de un fiscal, sacás, es tipo, bueno, esta función eh, yo le voy a dar esto y se tiene que comportar de esta manera. Es más como que sos un inspector y no tanto un creativo. O sea, estás desde afuera de la función diciendo, bueno, estas son las especificaciones que cumple la función. Y después Sí, lo que sí, sí. dice acá de que, bueno, vos cuando haces test driven development, que vamos a ver al final las reglas como son, como es el flujo de hacer TDD, vos tenés que estar cambiando de una para otra, de una para otra. Entonces vos tenés que hacer el test te falla, tenés que hacer el test con ese ojo crítico, ¿no? Tenés que hacer como tratar de encontrarle la quinta pata al gato y de repente tenés que cambiar y ser creativo porque tenés que encontrar la solución al problema. O sea, tenés un test que falla, que te dice, vos, le pasé el email y no me devolviste el usuario, cortás ahí y tenés que ir a hacer la función que hace pasar ese requerimiento. Entonces como que lo que dice acá, ¿viste? El cambio de perspectiva bueno, ahora tengo que ponerme cabeza de tester, ahora tengo que ponerme creativo, ahora tengo que ponerme así. Es como la Claro. parte más difícil. Porque es lo que dice, ¿viste? Es una disciplina. Como toda disciplina, es como disciplina ir al gimnasio. Vos decís, voy a ir al gimnasio. Arrancaba 2 días, te empiezan a doler las gambas y dejas de ir. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Esto es lo mismo. Es tipo, haces un test, te falla, haces el código, lo haces pasar y de repente te ves a vos mismo tipo escribiendo código y decís, ¿para qué mierda hago el test si el test falla siempre y el código es lo que me salva la plata? Entonces por eso es la disciplina de siempre, de seguir la disciplina. Claro. A veces esto te llama, ¿viste? Te tienta a decir, deja el test, voy con esto que es lo que me salva la plata. Sí, sí, me vive tirando error ya, porque lo dejo así. Lo Claro, dejo con el ¿entendés? error. Cada vez que escribo esto me da error y después voy para acá. Está. Bueno, después el test tiene como ciertas. Tiene 3 pasos y un paso opcional extra al final. ¿Tá? Entonces los 3 pasos serían como están acá. El test tiene 3 etapas, que es precondición, ejecución y evaluación. ¿No? Y acá está el diagramita. O sea, arranca el test, ejecutamos la precondición, el contexto en donde va a ejecutar el test está listo para ejecutar. Y ahora hay un par de ejemplos ahí abajo.
después de que tenemos el contexto pronto para hacer el test, para ejecutar el test, ejecutás el test, eso te da resultados y cambios en el contexto. Los cambios en el contexto son los efectos secundarios que hablábamos ayer. Imagínate, yo corro una función que guarda un usuario, eso tiene el resultado y cambió la base de datos con él. Y después tiene la última parte, que es la evaluación. En la parte de evaluación yo digo, bueno, el usuario quedó en la base de datos, voy a la base de datos y me fijo. ¿Está el usuario nuevo, cumple con las condiciones que yo quería que cumpliera? Si es lo que esperaba, test exitoso. Si no, falló el test. Si yo te digo, che, agregamos un usuario con federico@init, ejecuto la función, miro la base de datos y no sé, el usuario no está, entonces no es lo que esperaba, falló el test. ¿Entendés? A ver qué dice. La etapa de precondición la usamos para crear el contexto necesario y ejecutar la función de manera significativa. Esto es un poquito importante. De manera significativa quiere decir que es relevante, o sea, lo que hacemos, ¿no? Porque a veces también con los gurises lo que nos pasa laburando es que nos vamos medio por la rama o copiamos y pegamos un test porque es más o menos lo mismo la precondición y terminamos trayendo cosas que son medio al pedo, ¿entendés? Estamos probando algo y copiamos algo que no era, entonces tiene que ser relevante la precondición tiene que ser relevante para lo que vamos a probar. Si estuviera, acá está el ejemplo, si estuvieran buscando un usuario en una base de datos, bla, bla, bla. Bueno, la precondición sería insertar el usuario, ¿no? O sea, como para probar la función que encuentra el usuario, primero el usuario tiene que estar. Esa sería como la precondición. En la segunda etapa vamos a ejecutar la función con los parámetros que correspondan. O sea, si estoy buscando un usuario, voy a ejecutar la función con el ID del usuario, con el email del usuario. La última etapa es la de la evaluación. En base a los parámetros que le pasamos en la etapa de ejecución, vamos a verificar que el resultado de la función sea lo que esperamos. En un mismo test vamos a repetir estas tres etapas tantas veces como casos de uso tenga la función. Y acá está nuestro ejemplo de uso, no está. Entonces en la función esta buscar usuario, esta es una librería que se llama Jasmine, que tiene esta función describe y el before all y el it. Acá tendría que haberlo puesto en algún lado, pero no. Esta es una manera particular de escribir el test como está con el framework este. Pero acá digo, bueno, describe, pongo el nombre de la función, de lo que voy a probar, tengo una variable de usuario, before all es la precondición, esta función corre antes de los tests, ¿no? Entonces la precondición define el usuario ahí, inserta el usuario en la base de datos, y asumimos que funciona porque esta variable de base de datos no está. Entonces después tenemos dos tests, uno que encuentra el usuario y otro que no encuentra el usuario, ¿no? Entonces, con el ID no sé qué y ejecutando la función con el ID incorrecto. Y la cuarta opcional, lo que dice acá, a veces es importante agregar una cuarta etapa que podemos llamar postcondición. La postcondición es, por ejemplo, a nosotros la postcondición la usamos cuando, por ejemplo, si estamos probando algo en un servidor web. El servidor web, en general, lo tenés que bajar. Levantás el servidor web, le tirás un montón de pruebas y lo tenés que bajar porque si no, el siguiente test vas a tratar de levantarlo de vuelta y te va a decir, no, ya están dando, te da un error, ¿viste? Entonces, en algunos casos tenés una postcondición, que es tipo, después de que termine el test, tengo que hacer esto como para limpiar y que pueda venir el siguiente test. A alguna gente le gusta vaciar la base de datos. Nosotros lo que hacemos es vaciamos la datos al arranque. En general, cuando estamos haciendo pruebas de base de datos, decimos, bueno, me conecto a la base. La precondición es, me conecto a la base de datos, borro todo lo que está en la base de datos y empiezo a probar. Al arranque, ¿viste? Sí. Casi tiro el café, mierda. Después. Esas son las tres. De qué está hecho un test, ¿no? Son las tres partes del test. Después hay diferentes tipos de test. Y dice, un programa se puede probar de muchas maneras diferentes, podemos crear pruebas que simulen sí, bla, bla, bla. El tipo de test va a depender de la parte del programa con la que interactúa y el objetivo del test. ¿Te acuerdas de este diagrama? Este diagrama es el que teníamos acá al principio, con las distintas capas, tipo tenemos base de datos, aplicación, HTTP, interfaz de usuario. Entonces lo que dice esto es que dependiendo de en qué parte en qué capa yo aplique los tests y para qué, es el tipo de test en general, ¿no? Claro.
como las capas de un programa son muchas, los tipos de test, hay muchos tipos de test diferentes. Por ejemplo, hay test que son test de estrés, por ejemplo, tenés una aplicación y querés darle bomba a ver hasta dónde aguanta sin Claro, caerse. ¿Sabes? Sí, sí, entiendo. Nosotros nos enfocamos en unitario, de iteración y de punto a punto. Acá el diagrama medio que explica bastante ahí. El unitario es cuando vos tenés una función en particular y lo querés probar. O sea, estás haciendo la función esta de buscar usuario. Este test que tenemos acá arriba es un test unitario, porque prueba tipo únicamente esa función. Claro. Después también dice, bueno, unit test prueba una sola función de nuestro sistema. Esto también es medio que vale la pena considerarlo, que es el concepto de unit, ¿no? De unidad, depende de quién lo mire. O sea, nosotros decimos que una función es una unidad. Pero yo qué sé. ¿Ves? En un lenguaje orientado a objetos podría ser una clase, podría ser un grupo de clases, un método. En nuestro caso le vamos a llamar unidad a cada function que definamos en JavaScript. Tipo, cuando hay, por ejemplo, si estás trabajando con React, estás trabajando con componentes que tienen varias funciones definidas, tipo, hay gente que le hace test a las funciones en particular, hay otra gente que le hace test al componente entero y dice, mi unidad es el componente. Y hay otra gente que dice, no, mi unidad es La función. claro, la función. Después dicen, los unit tests nos permiten empezar a probar nuestro sistema desde temprano y nos dan granularidad tal que podamos asegurar de una manera individual y aislada que cada elemento funciona al nivel más bajo del sistema. O sea, cuando vos tiene dos cosas acá, ¿no? Lo de la granularidad y lo de empezar a probar. Vos imaginate que estás arrancando un programa de cero, tipo, no tenés nada, no podés hacer, el único tipo de test que puedes hacer es el test de unidad. Es tipo, voy a empezar a escribir, a hacer la primera función, nada, lo único que puedes hacer es un test de esa función. Entonces empezás a hacer un test unitario. Es medio que la única manera que tenés de arrancar haciendo TDD. Y después lo de la granularidad es que, claro, es lo que te decía recién. Vos imaginate que tenés una API o un servidor que vos le tirás un usuario y contraseña y te devuelve un usuario, ponele, una sesión, lo que sea. Si vos cambiás algo de eso, vas a correr los tests, te va a reventar en todos los niveles. Te va a decir, vos mirá, le mandé un usuario y contraseña y me devolvió cualquier cosa. Y después vas a tener tests más puntuales que te van a decir, mirá, el error está en la función X en la línea 13. Eso en general Claro, si son por, los... ¿Mm? claro, si por ejemplo, no sé, mostrabas el usuario en otro lado, que a mí ahí solicito la prueba, te va a dar el error del usuario atrás, ¿no? O sea, Claro. una cosa así sería. Sí, y como está funcionando sobre la función en particular, te va a decir, el error está acá, mirá, lo encontré. Porque vas a tener una función que está probando específicamente la función. Yo qué sé, Claro, ponele que cambies de buscar por email a buscar por número de teléfono. La función que buscaba por email te va a decir, vos, esta función dejó de funcionar. La que crea la sesión después de que encontrás el usuario, capaz que esa no deja de funcionar. Yo le paso un usuario y me crea la sesión. Pero la que encuentra el usuario me va a decir, acá está el error, va a saltar. Te va a dar esa granularidad. Porque la otra te va a fallar y te va a decir, vos, esta función reventó. La función de alto nivel, la función macro que creaba el usuario con la usuario y contraseña, reventó. Te va a dar información. Pero después la otra es la que te va a decir, mirá, este caso de usuario es el que está equivocado. claro. Esperá que me termine el café. Cada vez que lo muevo tengo miedo de tirarlo arriba de la máquina. Bueno, después este otro es Integration Testing. Que este es el que hacemos después de que hacemos el Unit Testing, digamos. Porque imagínate. Bueno, como tenemos acá, es un Integration Testing, prueba más de una función en conjunto. Es un test de integraciones. Tipo, tengo estas 4 o 5 funciones, quiero que trabajen todas juntas. Voy a hacer un test que me asegure de que cuando yo les doy esto, que las 5 tipo, se organizan y me dan el resultado que quiero. Hay un temita con el término integración que va a ser... Bueno, el nivel de integración que probemos depende mucho de las opiniones del equipo, o sea, de vuelta. O sea, lo que tienen los nombres del testing es que son todos medio fruta. O sea, hay algunos que más o menos están definidos.
pero de repente vos haces integration testing con nosotros y vas a otra empresa y le decís integration testing y tienen tipo otra cosa completamente diferente. Ah, ya. No hay uno específico. Sí, no, aparte son todos inventados. Digo, por eso te digo, o sea, yo qué sé. Hay unos ahora que trabajamos nosotros que hacen smoke testing, tipo como el testing de humo, no sé. Y nada, ellos le llaman tipo a probar, tipo abrir la cosa y probar a más o menos, ponerle. Tipo un testing de así nomás. En vez de Ah, decirle, claro. claro, en vez de decirle testing así nomás, le dicen smoke testing. Saca, queda más lindo. Entonces está. Nosotros, acá está, en nuestro caso vamos a probar la integración en el servidor HTTP, aplicación, lógica de negocio, base de datos y demás sistemas externos. Nosotros lo que hacemos es, hacemos la capa de base de datos, la capa de lógica de negocio y esta que quedó acá colada, y después levantamos un servidor web. Los test de integración los hacemos a través del servidor web. O sea, hacemos una API que vos le decís vos, si me pegás a, yo qué sé, fulanito.com barra crear usuario y me pasás esto, yo te creo un usuario. Entonces nosotros levantamos el servidor y hacemos pruebas así. Y a eso le llamamos el test de integración. La gracia de la integración es que, claro, atrás del servidor web están todas las funciones que fuimos haciendo con los test unitarios. Entonces le tiramos el test por ahí y decimos, bueno, si yo le tiro un email y una contraseña, el loco me tiene que devolver un usuario. ¿Tá? Y ahí ya sabemos que atrás de eso están todas las funciones trabajando en conjunto. A ver qué más dice. Un test de interacción, dice acá. Tendría que ser integración. Desde el servidor HTTP nos ayuda a probar los puntos de entrada de nuestra API, tal cual lo haría. Ah, esto está bueno también. Que claro, como nosotros, el beneficio que tenemos de probar desde el servidor HTTP es que probamos como si fuéramos usuarios. O sea, después cuando... Uy, qué va, cuando estás haciendo el frontend, tipo, bueno, estás laburando en React, vos tenés que traer algunos datos de una API, por ejemplo. La manera en la que vas a usar esas APIs va a ser la misma que nosotros estamos haciendo los tests. Básicamente nosotros estamos haciendo como si fuéramos un developer de frontend, diciendo, bueno, le paso el email a contraseña, me da un usuario. Le paso un email mal, me devuelve un error. Tipo, estamos haciendo todos los casos. En el test de integración estamos yendo caso por caso que un developer frontend haría para usar la API que nosotros hacemos. Entonces, probar interfaces del usuario o personas reales y nuestro producto de la API en sí mismo. Bueno, hay algunos productos que son la API, ¿no? Nosotros tenemos un cliente, por ejemplo, que lo que le vende esta empresa es la API misma, o sea, no tiene interfaz. Los locos agarran y tienen un programa que le pega al nuestro y nos saca información y el producto es ese servidor que está ahí con la API. No tiene interfaz. El nivel de integración de los tests también sirven de documentación, ya que terminan siendo ejemplos completos de todas las interacciones posibles con el servidor HTTP, lo que decía recién. Cuando terminas de hacer el test ese, después puede venir alguien de frontend y mirar ese test y usarlo de documentación, básicamente. Decir, mirá, así se usa. Los tipos de test de integración, pues se va a funcionar interactuando entre ellos, pero entre ellos test. Esto es lo que ya dije. End-to-end testing. Esto no sé si lo veíamos. Esto está, ahora que veo el título acá, esto está medio salado. Ahora me doy cuenta que el salto de acá a acá está zarpado. Pero vamos a ver si le entramos. End-to-end testing es la misma mierda que el integration testing, salvo que es un poquito más adelante. En vez de hacerlo desde la capa de HTTP, en vez de hacerlo desde la API, lo hacemos desde la interfaz de usuario, ponele. En general, nosotros hacemos la interfaz de usuario de manera de que no las hacemos, o sea, generalmente usamos React y todo eso, pero el núcleo de la interfaz de usuario es como un objeto, que no tiene nada que ver con React, ni con Vue, ni con nada. Entonces, para el test lo que hacemos es instanciamos ese objeto y vamos trabajando con ese objeto, o sea, levantamos todo lo que está en la capa esta, ¿no? Levantamos la base de datos, levantamos el servidor web con la aplicación atrás. El objeto de ese trae toda la configuración del frontend, excepto la interfaz de usuario, excepto tipo las partecitas de la pantalla. ¿Vale? Cuando le corremos los test ahí ya es como si vos tocaras el botón de submit del formulario y eso dispara la llamada a la API, la API está funcionando, anda la API también, te contesta la API y probamos tipo toda esa interacción justamente
de punta a punta. Esa es la gracia del Claro. end-to-end testing. A ver qué dice acá. Los tests de end-to-end son los que simulan una persona real usando el sistema. No, o sea, eso es lo más parecido. En realidad, lo más parecido a una persona real sería levantando la interfaz, tipo con React y todo, pero eso es medio mole. Ahora no lo estamos haciendo. Se ejecutan en un ambiente idéntico al de producción, con excepciones, y sin tomar atajos en cuanto a la interfaz de usuario para que sea lo más parecido a una experiencia de un usuario real. Está. A ver si dice algo acá porque lo que tiene el end-to-end testing es que es muy costoso. Acá dice, mira, estos tests pueden ser los que más valor agregan al test suite, pero son costosos, tanto para ejecutar como para desarrollarlos. Eh, Imagínate si vos tenés una aplicación web y querés hacer tipo... ¿Qué pasó? Bueno, no quiero salir ahí. Imagínate que vos tenés una aplicación web y la querés probar tipo de punta a punta usando la interfaz y todo. Ahora hay unas herramientas que vos podés levantar un Chrome así de cero y hacer tipo que vas tocando ahí. El tema es, claro, levantar el Chrome, levantar el servidor web, levantar todo eso, todo ese ambiente es bastante pesado, digamos. Es como que tenés que tener muchas cosas levantadas. Entonces es costoso desde el punto de vista de ejecución, o sea, no es fácil ejecutar los tests. Eh, y esto no sé si está tan actualizado. Capaz que no. Cuando hacemos test que van de punta a punta, debemos considerar el CSS hasta los servicios externos, por ejemplo, unas herramientas. Eh, bueno, las herramientas estas, por ejemplo, de testing a través del browser, lo que tienen muchas veces es que justamente si vos le decís, che, agarrá tal botón y apretalo, muchas herramientas a veces te responden con vos, ese botón no está a la vista. El usuario tenés que scrollear, por ejemplo. Imagínate que tenés un formulario largo y vos querés apretar el botón de submit, tenés que scrollear. Y a veces te falla el test, tipo vos haces todo el esfuerzo de levantar el test y te falla porque el botón estaba fuera del... ¿Entendés? Tenías que scrollear para abajo antes de tocarlo. Entonces es un test costoso de desarrollar, es decir, vos vas a correr el test y te dice, bueno, empezás scrolleando y decís, bueno, tenés que tener muchas cosas, como es, tenés que tener en cuenta muchas cosas. Lo mismo con, por ejemplo, si tenés algún servicio externo. Imagínate que yo estoy creando un usuario y cuando me creo el usuario sale disparado un email. No, yo no quiero, o sea, en general vos no querés que esos emails te los cobran, ¿no? O sea, tenés servicios que te dan tipo tantos emails por mes y te cobran ponerle $10. Si vos tirás emails para todos lados cada vez que corres los tests, estás Claro, limitado va a ser cada prueba, claro. ¿entendés? Estás gastando plata cada vez que corres los tests y es un embole, o sea, no está bueno. Entonces eso también lo tenés que tener presente, tenés que decir, bueno, para este test en particular voy a ver todas las cosas que se disparan, tipo manda mail, porque después tenés mil cosas, tipo manda mail, manda un SMS, o yo qué sé, se conecta a una base de datos que no está en la misma máquina, entonces mil cosas pueden ser, entonces tenés que tener en consideración todas esas cosas para hacer el end-to-end testing. Claro. Por eso dice, viste, son los que más valor agregan, porque digo, una vez que lo tenés y lo corres, es tipo, te aseguraste de que todo, absolutamente todo anda, pero es medio complicado. Al mismo tiempo, este tipo de test precisa muchas cosas funcionando a la vez, hace que ejecutarlo lleve mucho tiempo, recursos. Claro, no es parte del día a día del programador. Y en general estos tests los haces más como backup. Nosotros tenemos un proyecto que también tiene varias partes y lo que hacemos es levantamos todos los servidores a la vez localmente y hacemos una prueba tipo con todos los servidores. El tema aparte es que el end-to-end vos lo haces después de que ya terminaste de programar todo, entonces mucho TDD ahí no haces, es como más después de que terminaste que haces los tests de end-to-end. Como decir, bueno, está todo andando, ahora le agrego la capa de end-to-end por amor al arte nomás. Es decir, bueno, estaría además tener end-to-end, entonces ahí lo haces. Todo eso es como dice acá, no es parte del día a día del programador, es como más algo que se hace al final, como una cereza arriba de la torta. Acá. Pero y estos tres son los test que nosotros hacemos, en su gran mayoría. Entonces hasta acá vimos, qué es un test, de qué está compuesto,
los tipos de test que hacemos nosotros, contract testing, TWs, y tal, y quedan capaz que nos da el tiempo. Y tal, las reglas al final, que es como el final. Esto es medio que, yo siempre le digo a los gurises que esta es la parte más difícil de entender y al mismo tiempo es como la más, no sé si la más valiosa, pero es como que la que habilita después un montón de cosas. Vamos a ver qué dice y si no está bien explicado, seguimos metiendo. Dice, cuando nos encontremos en una situación donde no podemos o no queremos probar ambos lados de una interacción, vamos a hacer contract testing. Esto es cuando, por ejemplo, lo de los mails, lo que estamos diciendo recién. Vos tenés una función que mandó un mail, pero cuando estás corriendo el test, no querés llamar a esa función. Todo lo que haces es el contract testing. Un contrato, en este contexto, se refiere a la interfaz que ofrece un elemento fuera o dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, el contrato de nuestra función para buscar usuarios define los parámetros que recibe, un string que debe coincidir con la ID del usuario, y los valores que devuelve un objeto con información sobre el usuario o null. El contrato es lo que te propone la función. Digo, vos me das un string que sea una ID del usuario, yo te devuelvo el usuario, te devuelvo null. Ese es como el contrato. ¿Se entiende más o menos esa parte? Es como la firma de un método. Si estás trabajando, me pasa que claro, si no trabajaste con Java, esas cosas duras así de... Los lenguajes de que hablábamos ayer, ¿viste? Los fuertemente tipados. Sí, los tipados, sí. Claro. Te obligan a armar el contrato. Te obligan a decir, vos, decime cuántos parámetros vos tenés y de qué tipo es cada uno. Entonces ahí es lo que está definiendo lo que es la firma de una función o el contrato. Que es decir, vos, esta función recibe 2 parámetros, uno es un número, otro es un string. Y devuelve un objeto del tipo usuario. Claro. Entonces ahí tenés el contrato más claro. En JavaScript es bueno, está. En JavaScript el contrato está escrito como en los tests, digamos. Ahí podés ver cómo se usa la función. Pero está. Y viste lo que decía acá, un elemento fuera o dentro de nuestro sistema. En el caso de los emails puede ser afuera, ¿no? O sea, vos podés tener un servicio, vos garpás un servicio que envía emails y los locos te dicen, bueno, mirá, si vos me pegás en este que usamos nosotros, el SendGrid, sendgrid.com, a ver si puedo abrir los SendGrid 2. Estos locos acá te dicen, a ver si... cada día la hacen peor esta documentación, es horrible. Acá, por ejemplo, ¿no? Email API for Node.js. Entonces vos le compras a estos locos una suscripción y ellos te dicen... ¿Dónde está? Bueno, ahora tienen esto antes no lo tenían. Pero está, ¿viste? Ellos te dicen, bueno, te bajás la librería nuestra, llamás a esta función, usás un objeto así y haces todo esto así. Esto es medio como acá te están explicando que esto sería el contrato, entre comillas, ¿no? Por más que sea como en varias partes. Te dice, bueno, vos vas a tener un objeto que tiene una función setAPI, que tiene una función send, que esa función send devuelve un promise, que le haces .den, todo así. Entonces este es el contrato externo. O sea, vos podés estar haciendo toda tu aplicación y podés decir, bueno, está. Para usar SendGrid tengo que aplicar, o sea, tengo que respetar este contrato y ellos me van a dar, acá también te está diciendo, viste, lo que te va a devolver, tipo, te va a devolver un response con un status code, un headers. O sea, acá te está explicando ese contrato, entre comillas. A ver, un ejemplo diferente puede ser el servicio externo que publica los parámetros y los resultados de una API. Ahí está, eso es lo que decíamos recién. Si conocemos el contrato que tiene que un elemento se compromete a cumplir, ¿no? Por ejemplo, si tenemos esta documentación, podemos crear un test double que reemplace al elemento en situaciones donde no nos conviene tenerlo. Nuestros test double van a estar atados al mismo contrato que el elemento real, pero sin los costos relacionados. Entonces, un test doble lo que es como un doble de riesgo. Sacás en una película, vos decís, vos, tengo que tirar a un pibe para abajo de un edificio, no voy a usar al actor que me cobra $10 acá. Entendí. Acá lo que haces es, imagínate que estábamos haciendo un doble para este servicio, haríamos un objeto nosotros a mano que respetara este contrato.
Claro. ¿tá? Que tenga una función setup y key, que después tenga una función send y todo así. Y para lo que sirve, claro, que reemplacen al elemento en situación de donde no conviene tenerlo. Nosotros tenemos una función, y acá el ejemplo es el mismo send, ¿no? Yo tengo una función send welcome email, ¿no? Sí. Eh, a la función send welcome email, ¿qué recibe? A ver, no dice lo que recibe. Pero la función send welcome email llama a una función de SendGrid API, ponele, le pasa content y le pasa a quién va el mail. ¿Tá? Entonces, esta función interactuaría con el contrato. Después, dependiendo del contexto, nosotros podemos usar la SendGrid API, la posta, que está atado a el sistema de SendGrid y los costos. O sea, no solo los costos, sino que también, yo que sé, si SendGrid está caído o si SendGrid tiene un límite de email, si no te quiere contestar, o sea, estás atado a eso también. Entonces estas dos funciones, después tenés SendGrid API, que es el doble. O sea, vos tenés la función real, la que realmente manda el mail, y el doble. Y cuando estás probando una función que usa esa otra función, como no querés que mande un mail, la cambiás. Claro, Decís, ese bueno, era el doble y chau. claro, ahí va. ¿Qué me dice? Gusta estrategia, los distintos tipos de test. Entonces después lo tenés, claro, lo tenés en varios tests. Integration testing, básicamente cualquier test que no sea un unit test, vamos a crear test doble para todos los servicios externos. Integration test, comenté, iniciamos el servidor, vamos a pasar dependencias reales, etcétera. Esto es lo que estábamos hablando recién. Los dobles van a recolectar información. Entonces, ponele, imagínate que estamos haciendo la API esta de crear un nuevo usuario y manda un mail, ¿no? Vos levantás el servidor web y en general, o sea, tenés que tener una manera para decirle al servidor web con qué funciones levantar, ¿no? O sea, le decís, bueno, levantate con todas las funciones reales. Eso lo haces en producción cuando lo pones a andar. O si no le decís, bueno, levantá el servidor web, pero cambiame la función de SendGrid por el doble. ¿Entendés? Entonces Sí, acá sí, está sí. el diagrama, está como, bueno, tenés el test de integración acá, el ambiente de producción arriba, y después inicializa con SendGrid API, inicializa con el SendGrid API doble, ¿no? Entonces le pasás a la función, que esto capaz que también no sé si lo vamos a ver después, pero hay un patrón que se llama inyección de dependencia. Estoy poniendo al revés. Dependency injection, que ahora lo paso por ahí, que es esto, ¿no? O sea, esta función tiene una dependencia y desde afuera se la inyectan. Eso es más o menos hacia a grandes rasgos la inyección de dependencia. Entonces yo le digo, vos, send welcome email, funcionás con esta función. Entonces ahí le digo, bueno, cuando tiene el test de integración, el doble, y si no, le digo la API y ta, inicializás esa función con cualquiera de las dos. Después otra cosa que dice acá es, estos test doubles van a recolectar información de uso que luego vamos a usar para verificar que el resto de las funciones hayan respetado el contrato. Cuando vos usás el doble, vos podés, o sea, aparte de hacer que el doble sea igual al real, lo que haces es que el doble se acuerde de, por ejemplo, los parámetros que le pasaron, lo que devolvió, ¿entendés? Entonces Ah, después sí, sí, sí. en el test vos les puedes decir, vos, doble, te llamaron con estos parámetros, o hacer en la parte de evaluación del test, decir, bueno, este doble se tiene que haber llamado con estos parámetros así, ¿entendés? Entonces ahí Claro. podés probar Sí, más o menos la interacción. Esto pasa mucho con los dobles, lo que pasa muchas veces es que por pelotudos hacemos mal. Hacemos dobles que no coinciden con la versión real sí. y nos terminamos enterando cuando querés hacerlo funcionar. Claro, con el real. Claro, cuando lo pones a andar decís, ya está pronto. Te corre todos los tests y te das cuenta de que uno recibía user y el otro recibía user con U mayúscula y Claro. puta madre. Eh, A ver qué dice después. Claro, así logramos probar nuestro sistema a través del servidor HTTP sin gastar créditos de los servicios externos y reducimos el tiempo que tiene. Esto también, ¿no? Porque llamar al otro servidor tiene un poquito más de rato. O sea, si es una función, no llama a nadie, arranca así, funciona en milisegundos, hace plac y ya te devuelve el resultado. Claro. El único caso que vamos a hacer contract testing es cuando probamos funciones que dependen de otras funciones. Cuando hacemos unit testing, no queremos participar. Está. Esto es la misma mierda, pero a nivel más de adentro. O sea, imagínate que estás usando una función que en vez de hacerlo del test de integración, en vez de levantar el servidor web con
la inyección de dependencia, como estás haciendo un unit testing y estás probando una función en particular, lo que haces es inyectarle las dependencias a esa función sola. Esa función de beneficio, claro. Claro. El concepto es el mismo, digamos. O sea, levanto la función, le digo, tomá, estas son tus dependencias. Las dependencias son dobles, no son las funciones de verdad. Ejecuto la función y después voy a los alcahuete, que a veces le decimos alcahuete a los dobles, y le preguntamos, tipo, vos, ¿cómo te llamaron? A ver, ¿cómo interactuó esta función contigo? O sea, le di el email, ¿te dio el email bien? ¿No te dio el email? Acá en el ejemplo, inicializás con tdoubles. Claro, esta función find user medio que sería que trata de encontrar al usuario por ID y si no lo trata de buscar por email. Entonces acá en el test podemos decir, bueno, está. Después con los dobles, no sé si capaz que me lo salté leyendo rápido, pero con los dobles lo que puedes hacer también es manipular eh, los resultados. Puedes decirle, bueno, está. En un test, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate que tengo esta función find user y quiero hacer de que si no encuentra al usuario por ID, lo busque por email. Entonces lo que hago es decirle a la función, al double de ID, le voy a decir, vos, devolvele un null, ponele. ¿Tá? Entonces voy a decir, bueno, cuando Claro, llame, para probarlo con el email en vez de con. claro. Digo, bueno, si esta función devuelve null, esta otra tiene que haber recibido el email. ¿Entendés? Claro, Y si entendí. ahora esta devuelve esta no la tengo que llamar porque ya la encontré con esta. Entonces puedo ir manipulando lo que me devuelven del otro lado y ver cómo Claro, reacciona la función que yo quiero probar. claro, claro. Capaz, sí, capaz que me complicaba yo explicándolo antes. No, pero ¿Eh? bastante claro. Bastante claro para mí. Después en la práctica es otra cosa. Lo que tiene, Sí, lo, oye, oye. lo que tiene la práctica es que ya te digo, ¿viste? Vamos a tener que tener todos estos conceptos frescos para. Llevo como un ratito ahí medio que ir sacando. Y, y para terminar un test con todos los conceptos a la vez. Que está. Después una vez que lo entendés, tipo, ya está, es siempre lo mismo, es aplicar la misma regla mil veces. Claro. Eh, bueno, y estas son las reglas de TDD, ¿no? La regla de TDD, quedan 5 minutitos. Las reglas de TDD son así. Las reglas van en orden, ¿no? La primera regla es no se debe escribir código de aplicación a menos que sea para satisfacer un test que está fallando. ¿No? Entonces yo abro un archivo nuevo, de hecho, a ver si me va a abrir una tab nueva acá. No quiero. Que falte nada. Ya, bueno, Raro. ya la de siempre, ¿viste? Por suerte después bueno, mucha gente mira los videos. Algún día nos vamos a volver famosos y va a venir alguien Eh, a. ¿Te imaginas? Revisar los videos frame por frame así. Eh, bueno, esto funciona. Vamos a cambiar esto de acá. Entonces yo siempre hago el ejemplo de la suma acá, ¿no? Bueno, voy a decir una función suma. Y no sé, voy a decir función suma acá arriba. De hecho, viste, ahí ya me estaba por adelantar. ¿Viste lo que decía acá, no? La primera regla, no se puede escribir código de aplicación a menos que sea para satisfacer un test que está fallando. ¿Viste? Ahí lo de la disciplina. Yo ya estaba escribiendo esto. Ya estaba escribiendo código de aplicación y no debería. Y es tipo, pasa todo el tiempo. Bueno, ahí todavía no tengo un test que falle. Viste que me dice, no encontró ningún spec. Spec son los tests. Terminó en 0,06 segundos, no sé qué. Entonces, la primera regla es, no se debe escribir el código, no debo escribir código de aplicación a menos que tenga un test fallando, que no tengo un test fallando. Entonces acá dice, esto quiere decir que debemos empezar por escribir el test. Entonces yo empiezo por escribir el test. Después dice, la segunda regla dice, no se debe escribir del test. Esto le faltan palabras por todos lados. No se debe escribir más del test de lo necesario para que este falle. O sea, acá todavía el test este no falló. Así que voy a seguir escribiéndolo. Entonces yo tengo que escribir el test hasta que falle, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá debería ser it suma 2 más 2, ¿no? Corro Jasmine. Todavía no falló. Viste que dice que está pending porque no le escribí nada dentro del test. O sea, ahora hago así.
Y ahí sí estoy escribiendo el test. ¿No? Ahí igual, hasta ahí todavía no falla. Entonces ahora digo, bueno, ¿te acordás lo que decía? Precondición, ejecución y verificación. Medio que mucha precondición para sumar 2 más 2 no tengo. O sea, no tengo que hacer nada previo a sumar 2 más 2. Entonces voy a pasar a la parte de ejecución directa, ¿no? Voy a decir suma, do y do. Do y do. ¿No? Entonces ahí ejecuto la función suma, ¿no? Y viste lo que te digo, estoy escribiendo código, y ahora sí. Ahora me está fallando el test, me va diciendo, bueno, fail, no sé qué, me tira la F acá, y me dice, vos, la función suma no está definida. ¿No? Entonces, acá es cuando entra la segunda regla, no se debe escribir más del test de lo necesario para que falle. Ya falló el test, tengo que dejar de escribir el test, no puedo seguir escribiendo el test. La tercera regla dice, no se debe escribir más código de aplicación que el necesario para satisfacer el test que está fallando. Entonces yo tengo que escribir lo mínimo y necesario de código para hacer de que se vaya este error. ¿Ah? Entonces, este error me está diciendo, vos, suma is not defined. Entonces yo lo que vengo a hacer acá es function, suma, definir la función ahí, y eso es medio que lo mínimo necesario que puedo hacer para que el error se vaya. Defino la función. Me decía que no estaba definida, voy y la defino. Sí, voy a la defino. ¿Ah? Entonces ahí, viste, bueno, no se debe escribir más código de aplicación, y ahora nos queda como iterar por las reglas, ¿no? O sea, no se debe escribir código de aplicación a menos que sea para satisfacer un test. Eso quiere decir que tengo que empezar a escribir el test de vuelta. Y la segunda regla, que no debo escribir más del test de lo necesario para que falle. Entonces ahí me quedo trancado como en un while infinito, ¿viste? En realidad no es un while infinito, es hasta que termine el test. O sea, si yo termino, no escribo del test cosas para que falle por gusto. O sea, si en un momento va a estar completo el test. Entonces, por ejemplo, acá ya estamos. Entonces ahora voy a decir, por ejemplo, me voy a guardar el resultado. Voy a guardar el resultado acá. Eso no va a hacer que el test falle, ¿no? Y voy a decir, bueno, ahora vendría la parte de evaluación, de verificación de que funcionó como debería funcionar. Lo que tiene Jasmine es el expect. Jasmine funciona así, ¿no? O sea, expect, le meto un valor acá y le digo tiene que ser igual al valor de acá. Entonces voy a decir, bueno, yo espero que el resultado sea 4. ¿No? Entonces ahora corro Jasmine. Me dice, vos, esperaba que un define sea 4. Eso es el resultado, eso es lo que te devuelve esto cuando no pasa la expectativa, ¿no? O sea, lo que me está diciendo acá es un define y 4. Y lo que tengo acá es un define, es el resultado, y yo esperaba que eso fuera 4. Es un define porque mi función acá no devuelve nada, ¿no? O sea, devuelve un define. Sí. Acá es donde viene la parte copada de TDD de los beneficios, digamos, ¿no? Porque la tercera regla que dice, no se debe escribir más de código de aplicación que sea necesario para satisfacer el test. Upa. Y en este caso, el código mínimo necesario para hacer que este test deje de fallar sería tipo una cosa así. ¿No? Claro, ponerle. Ahí ya Muy bien. sacás. Sí, Entonces ahí es donde está la trampa de TDD. Acá mucha gente dice, esto es fácil. Hago A, B y hago return A más B. Y está bien, hace pasar el test, pero no es lo mínimo necesario. Es más de lo mínimo. O sea, me estoy adelantando. Por eso es que la regla tercera esta es la más que hay que prestarle atención, porque siempre tenés que preguntarte, vos, este código que estoy escribiendo es lo mínimo necesario para pasar el test, ¿sí o no? Te entendí, ¿no? Porque capaz que yo pongo eso y justo te caso no porque es tan fácil. O sea, es fácil, pero capaz que yo pongo eso y me da error y ya después ya me complica más para encontrar el error. Claro. Porque ¿qué pasa? Si haces así, si pones A más B acá, lo que estás haciendo es adelantarte a otros casos de uso. ¿No? O sea, vos tenés que. No es test driven, no es test driven. Porque no es el test el que te está diciendo vos tenés que poner A más B. El test te está diciendo que tenés que poner 4. ¿Sacás? Sí, Entonces, entendí. lo que tenés que estar. Ahí ya cumplimos la tercera regla. Entonces hay que empezar. Ahora yo sé que este test está incompleto. O sea, este test no está bien. Porque puedo ver la función acá.
Entonces digo, bueno, ¿qué más? Tengo que volver a la regla uno, ¿no? No puedo escribir código de aplicación, tengo que escribir un test que falle. Entonces yo digo, bueno, ¿qué test tengo que escribir yo para que esto falle, para que me vaya llevando a la implementación que es la correcta? Entonces lo que hago es tipo, vengo acá y bueno, pruebo otra suma más. Tipo, voy a poner suma 3 más 5, ponele. Entonces, vengo acá y pongo function, no sé qué, y hago medio que lo mismo, voy a copiar la línea esta de acá y voy a pasarle 3 y 5. Y voy a decir, bueno, espero que el resultado sea 8. ¿Está? Ahí. Ahí te da error porque, Ahí claro. me da error porque me dice, vos, el resultado es 4 y vos esperabas que fuera 8. Entonces acá vuelvo a la regla 3, es tipo, bueno, ¿cuál es el mínimo cambio que tengo que hacer acá para, para que yo qué sé, que estos test pasen? Y acá no solo es tipo, bueno, ¿cuál es el mínimo? Sino que tengo que forzar, o sea, me tengo que hacer lo más el vivo que pueda, cuanto más logre Claro, porque, salir. ¿Eh? sí, sí, entendí. O ¿Entendés? sea, para que te cumpla los dos. Claro, pero porque vos siempre vas a estar, vos decís, bueno, ahora sí, pongo A más B acá y hago la suma. Pero ¿qué pasa? Sigo teniendo casos que no cubre. O sea, por eso te digo, vos siempre tenés que estar tratando de hacerte el vivo con los tests. Decir, vos, voy a hacer que pasen los tests sin realmente implementar la función. Porque Claro. si lo logro hacer, quiere decir que al test le faltan casos. Entonces, por ejemplo, yo acá podría poner A y podría decir if A es 3, return 8, por ejemplo. Y ahí me hice el vivo de vuelta y logré pasar. O sea, sumo 2 más 2 y 3 más 5. En realidad no sumo 3 más 5, porque si yo le cambiara de 3 a 7 a 8 acá, tipo, el test Claro, seguiría claro. pasando. Pero Sí, sí, sí. entonces sigo acá. Y en un determinado punto voy a encontrar tipo un patrón. No voy a decir, bueno, ahora suma, no sé, suma 1 más 4. Y sigo haciendo esto, ¿no? Digo, bueno, 1 más 4. Digo, bueno, acá hay 1, acá hay 4, 5. Corro. Digo, bueno, esperaba que el 4 fuera 5. Entonces vengo acá y hago la misma historia. Hago así. Y digo, if 1, return 5. Entonces digo, bueno, sigo haciendo pasar los tests así. Y en un momento decís, vos, esto que estoy haciendo no me está acercando a la solución. O sea, simplemente me está haciendo agregar if acá. Capaz que podría decir, bueno, mira, suma 1 más 3. Claro, y ahí ya te cagaste. Sí, pero puedo seguir cagando los tests. Puedo Sí, decir, no, bueno, ¿entendés? Puedo decir, bueno, 1, 3, 4. Bueno, en realidad, mira, este va a pasar. No va a pasar, va a volver 5. no la pasa por el 1. Claro, puedo decir, como ahí meto B y puedo decir, bueno, B es igual a 3. Eh, Sí, es que en realidad tirarla así porque tirarla ahí claro, horrible. literal, es que ese es el tema. Acá ya nos dimos cuenta de que yo puedo seguir bobeando así hasta que me aburra. Y nunca voy a Sí, cubrir sí. todos los posibles casos. Entonces ahora me tengo que sentar a pensar, decir, bueno, ¿cuál es el test que yo, cuando lo haga, no haya lugar para la jineteada esta? Entonces el test acá, ese lugar acá sería, bueno, el test sería tipo, bueno, suma dos números. Números. Entonces yo diría, bueno, lo que tengo que hacer, el problema que yo tengo acá es que sé cuáles números estoy sumando. Entonces digo, bueno, si yo tuviera un número A que es cualquiera y un número B que también es un número cualquiera, cuando yo haga, perdón, resultado, 16, ahí. Cuando yo le pase A y B, yo voy a esperar que el resultado sea A más B. Una cosa así. Y ahora sí, o sea, ahora que yo tengo este test, que este sería como el test definitivo, de decir, bueno, no tengo manera de saber qué pongo acá, o sea, yo no puedo poner nada acá. ¿Entendés? Ya ahora sí no me Sí, queda sí, sí, otra no tenés que forma. hacer el test. O sea, ahora sí no me queda otra que hacer así. Cuando hago eso, pasan todos los tests. Y ahora sí puedo mirar esto y decir, bueno, ahora sí está completo. ¿Entendés? No solo puedo decir que está completo, sino que puedo decir, bueno, todos estos tests están al pedo ahora. Porque fue como un proceso de descubrimiento, digamos. Lo puedes dejar, en general los dejamos. Tipo, si esto no fuera una función chota como la suma, decir, bueno, dejo el resultado, que sería, dejo el test final y también dejo
el descubrimiento que fui haciendo para llegar Los al pasos test. que hice para llegar. Claro. Que de última suman, ¿no? Porque, digo, suman en el sentido de que si de repente yo cambio este test por alguna razón, en este caso es muy difícil, pero digo, si yo estuviera probando una interacción de un usuario con botones y con mierda, en un determinado punto digo, bueno, está, muevo el botón para acá, cambio algo, y de repente uno de estos test viejos, pero que todavía son válidos, aunque prueben algo tipo como muy específico, te dicen, vos, mirá, esta regla ya no se cumple más. Entonces, bueno, está, algo de valor agregaron. Pero está, viste. Eh, y nada, y eso es lo que tiene de loco TDD también. O sea, es como un framework eh, para encontrar la solución correcta. O sea, la única manera de si vas haciendo las reglas de TDD bien y medio que como poniéndote en perspectiva y vas haciéndote el vivo ahí con la función y diciendo, bueno, ¿cómo puedo hacer pasar este test? Eh, pero medio que haciéndome el vivo. O sea, TDD te va llevando como a la solución final. Vos decís, bueno, está, tengo dos números y si llamo a la función me devuelve el número 1, el número A más el número B y no hay vuelta. Claro. ¿Entendés? Entonces Sí, ahí, sí. nada, o sea, TDD te va forzando a que vos llegues a la conclusión correcta también. Digo, te va forzando. Si lo haces bien, llegas en su gran mayoría a ese lugar. No quiere decir que TDD sea mágico, o sea, tenés que hacerlo bien. Sí, sí, sí. Y este es un ejemplo muy choto. Pero después, creo que mañana nos íbamos a poner a hacer. Mañana ya tenemos test desarrollo. O sea, mañana lo que vamos a hacer con esto es aplicar lo que hicimos ayer, lo que hicimos hoy, y vamos a usar TDD, vamos a hacer una función y vamos a empezar a meter el código acá, a nivel de base de datos. Que es como el más sencillo, viste que no tiene dependencias ni nada. O sea, es tipo, levantamos una base de datos, metemos algo adentro y le decimos, oh, dame lo que te metí adentro y lo hacemos con TDD y hacemos todo así. Claro. Ah. Bien. ¿Te quedó claro? ¿Te quedó alguna pregunta? O algún comentario o algo así como para limpiar ahí al final. No, 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 la verdad, bastante claro. Pero mañana sí nos ponemos a full con el código. Bien. Capaz, si estás con un ratito, fíjate aquel video que mandé de las leyes de TDD. ¿Dónde mierda está? Sí, Pero justo lo hablé con mandé. Charlie. Sí, Hablé con el Charlie. Charlie me dijo, dale foco. No, ¿cómo es? Kiko. Nuestra religión. TDD es nuestra religión. Qué grande, Charlie. No, es que después, ¿sabes lo que tiene también? Es que después esto te facilita mucho la vida. Eh, porque, ya te digo, o sea, cuando vos haces las cosas. Lo que tiene TDD también es. A ver, ¿cuáles son los argumentos en contra de TDD de la gente? Es que te lleva más tiempo, te dicen, te lleva más tiempo hacer TDD. Y es medio estúpido, porque o sea, yo siempre contesto lo mismo: es, vos me está diciendo de que yo escribir la cosa una vez y ejecutarla varias veces es más lento de que yo yendo y tocando los botoncitos o yo viniendo así, ¿no? Porque ¿cuál es la alternativa a... ¿Para qué dejé de compartir? Te comparto de vuelta. Probar todo manual. Claro, probar todo manual. Hay gente que te dice, eso es más rápido. Y yo, vos, a ver, vos me estás diciendo que yo tengo, por ejemplo, esto acá, ¿no? Y por ejemplo, tengo exporto la función suma. Vos me estás diciendo que hacer esto así. Puta. Vos me estás diciendo que hacer esto así. Y después hacer tipo. Esto es mejor que tenerlo. Que escribir el test. Entonces yo termino de testear acá. Vos me decís, che, ¿te animás a fijarte que no anda? Y yo hago así. Claro, tírate de vuelta y chao. Claro, dejo de hacer lo que estoy haciendo. Vengo acá y abro la consola. Y hago así. Y digo, no, esto sigue andando. Digo, vos, ¿esto te parece más rápido que el otro? Digo, no, bueno, está, ahora que lo pones así, siempre la misma estupidez. Y, y después te ayuda un montón a definir las cosas. O sea, vas a ver después cuando lleguemos más al final literal, tipo Charlie y el Fabri, el otro loco que nos está metiendo en el mismo proyecto, es tipo, esto nos ha ayudado a montones a, tipo, los locos entran y no les tengo que explicar nada. Es tipo, los tests están allá. Les paso un link a los tests, leen los tests y dicen,
ya más o menos entendí lo que hace la aplicación. Y como saben hacer test, no solo entendieron lo que hace, sino que después yo le digo, vos te animás, bueno, ahora la tarea es hacer una función que yo te iba a pasar tales datos y vos tenés que fijarte que tales datos terminen en aquella base de datos. Y como ya lo tienen asumido el tema de programación funcional y el tema del TDD, es un toque. Y de otras maneras de hacerlo es tipo, yo te digo, ahora vos, eh, yo qué sé, tengo una aplicación con Ruby on Rails, no sé si conoces algún framework de esos así que son medio bizarros, Laravel o Django en Python o cosas así. Nada, Ni hablas conozco más. el Laravel porque unos amigos me arrancaron Claro. a ver eso, pero no. Entonces yo te digo, vos, necesito una función en Laravel que agarre un usuario y te lo guarde en una base de datos. Lo primero que tenés que hacer es ir a la documentación, aprender a instalar Laravel, bajarte Laravel, hacer toda la instalación, fijarte que funcione, sacás. Con Sí, esto sí, sí. instalás Node, haces npm install g jasmine, te instalás, yo que sé, Mongo y lo haces. Y me mandás los tests, me mandás la función y yo te digo muchas gracias, la integro o te digo, medio que nosotros hacemos así, hacemos vos, tenemos que tener las funciones X, Y y Z y después tenemos que integrarlas en tal otra función más grande. Y es tan simple de que, ya te digo, el Charlie entró en el proyecto y a una semana estuvo medio que pispeando a ver qué era, de qué se trataba el proyecto, y a la siguiente semana ya estábamos metiendo código de él en producción. Y eso son Claro. cosas que la mayoría de las empresas no hacen. Y esto nos viene salvando las papas. Así que nada, vamos arriba, vamos a meterle. Así que está, mi nueva religión. Pará, dejate convencer un poquito. Voy, después vemos si hacemos algún laburito. Bueno, dale, dale. Para que Avísame que corto, estoy. corto acá.